Hola, buenas tardes para todos. Nos estamos conectando un minuto antes de la transmisión, dando oportunidad a que todos nuestros seguidores se conecten la tarde de hoy. Feliz tarde. En algunos países, como en México, en Guatemala, se está celebrando el Día de las Madres, así que aprovecho de dar este mensaje. Feliz Día de las Madres para todas las que se conectan y se extiendan a todos esos profesionales de la salud que nos están viendo y que están celebrando el Día de las Madres el día de hoy. Muchísimas gracias. La tarde de hoy, pues muy especial desde aquí, desde la ciudad de Miami. Mi nombre es Rosailín Torres, licenciada en Nutrición y Dietética y además gerente de producto de Victus Nutrición Mega Labs. El día de hoy traemos un live súper interesante donde vamos a estar abordando todo lo que es la importancia o el rol que juega el papel de la terapia nutricional en el paciente con enfermedad pulmonar crónica, y para eso tenemos una gran invitada la tarde de hoy, a la doctora Aurora Bustamante. Le voy a dar el paso en este momento. Es importante agradecerles que estén presentes el día de hoy y que por acá veo muchas manitos saludándonos. De verdad que es un honor para nosotros tenerlos por acá. Hola, doctora. Hola, Buenas hola, ¿cómo tardes. estás? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Buenas Buenas tardes. tardes, doctora. Bueno, es un honor para mí y les comentaba que una vez más contamos con su apoyo y todos esos valiosos conocimientos que nos transmiten a través de la nutrición y la salud en estas actividades que hacemos a través de los live que Victus Nutrición Mega Labs tiene para toda nuestra audiencia. Gracias por la invitación. Un honor para mí estar con una colega, con una amiga en este live. Así que emoción, primera vez que estamos juntas. Así que sé que esta conversación va a estar súper interesante el día de hoy. Y por el momento veo que la conexión de internet está funcionando nítida para las dos. Gracias, doctora. Pues como siempre, quiero presentarles quién es nuestra invitada de hoy. Normalmente la doctora es la que entrevista a nuestros invitados y en esta ocasión tengo el placer de tener a una gran profesional y como lo es la doctora Aurora Bustamante. Es doctora en medicina y cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tiene un máster en salud pública por Centro de Investigación y Estudios de la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Tiene una maestría internacional de nutrición y dietética con especialización en nutrición clínica por la Universidad Europea del Atlántico y actualmente está cursando una maestría en nutrición genómica y de precisión en la Universidad Tecnológica, finalizando en octubre. Así que ya pronto finalizamos otra maestría más, doctora, de verdad. Súper joven para todos los estudios y toda la información que tiene usted siempre para brindarnos. Gracias por lo de súper joven. No tengo ya 42 en octubre, pero lo importante es cómo me siento. Como le decía, Es la, me siento de 28 que todavía. bueno, doctora, qué bueno. Bueno, les decía que en algunos países se está celebrando el Día de las Madres, así que bueno, aprovechemos de extender nuevamente este mensaje de Feliz Día de las Madres para aquellas regiones donde se están conectando. Y para no entrar en más detalles, doctora, queremos hablar sobre las enfermedades crónicas de desgaste que hoy en día representan un gran porcentaje de lo que es la mortalidad a nivel mundial. Me gustaría que antes de que entráramos en materia de la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, habláramos un poquito de las patologías de desgaste y usted como profesional de la salud pues nos haga esa visión global. Excelente, excelente. La siguiente pregunta, de hecho, esa vez lo que representa el 99.9% de mi práctica privada. Cuando hablamos de patologías de desgaste, por lo general implica patologías crónicas que tienen un componente inflamatorio y que por lo tanto impactan al paciente desde el punto de vista nutricional. Entonces, esta es un grupo heterogéneo de enfermedades que va desde el cáncer, diferentes tipos de tumores. Las insuficiencias orgánicas son las que llevan la mayoría de estas enfermedades crónicas de desgaste, como la insuficiencia cardíaca, la falla renal, la insuficiencia hepática o la enfermedad hepática,
y por lo tanto pues también la insuficiencia pulmonar o la enfermedad pulmonar. Entonces estas son patologías de desgaste no transmisibles, y tenemos también patologías de desgaste transmisibles como el VIH, por ejemplo, una enfermedad crónica transmisible que también entra en desgaste, pero las principales son las que mencionaba: falla renal, hepática, cáncer y pacientes con alteraciones pulmonares y alteraciones cardíacas. Y definitivamente, doctora, todas estas enfermedades pues pueden estar muy asociadas a el riesgo nutricional, y en este caso, cómo la nutrición juega ese papel tan importante. Cuando hablamos de la enfermedad pulmonar crónica específicamente, hablemos un poco de la patología, la fisiopatología y cuáles son esos factores de riesgo de esta patología como tal. Muy bien. Primero un poquito de poner la base de la epidemiología para que veamos la importancia de esta enfermedad. Lamentablemente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica sigue ocupando el tercer lugar en causas de muerte a nivel mundial. Lleva años ocupando el tercer lugar, no ha podido ser destronada, no baja de ese tercer lugar. Y es lamentable que el 80% de las personas que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica viven en países de bajos a medianos ingresos. Okay. Otra cuestión es que para el 2019 y también en el 2000, estadísticas del 2021, era la 13ª causa de incapacidad laboral o de ausentismo laboral y de pérdida de años de vida económicamente activa, y se cree que para el 2030, se proyecta que para el 2030 va a ocupar el quinto espacio, o sea que vamos a tener va a representar una carga social y económica todavía mayor. Entre los factores de riesgo, el que todos conocemos, que es uno de los factores más, así es lamentablemente el hábito del tabaquismo, y lo triste es de que cada vez más vemos a nuestros adolescentes empezando desde edades bien tempranas este hábito del tabaquismo, y eso sí quería tomarme unos minutos para decirlo, porque entre más temprano empeces a fumar, mayor riesgo tenés de desarrollar la enfermedad, porque los pulmones, se sabe ahora, que se terminan de desarrollar completamente hasta los 25 años en los hombres, un poco antes en las mujeres. Entonces, si empezaste a fumar en la adolescencia, tenés un mayor riesgo de desarrollarla. Pero este no es el único factor de riesgo. De hecho, menos del 50% de los fumadores desarrollan el POC. Tenemos otros factores de riesgo como la exposición a biomasa, ya sea que trabajas en lugares donde estás expuesto a humos, o que cocinas con una estufa que tiene energía por leña, que se utiliza leña, o vivís en áreas rurales en donde todavía existen técnicas de agricultura que queman los campos. Acá en Nicaragua lo es frecuente para el tiempo hay tiempos de quema que queman los campos y hay un montón de humo. Entonces, si vivís en ese lugar y estás expuesto constantemente, vas a tener mayor riesgo. La exposición ocupacional a químicos orgánicos e inorgánicos y a ciertos vapores que también predisponen. La polución en algunos países que tienen una alta contaminación, como la Ciudad de México, por ejemplo. Y hay factores también con lo que hayas padecido en tu infancia y tu adolescencia. Por ejemplo, los niños prematuros y que tuvieron que estar conectados a un ventilador mecánico y que tal vez presentaron una infección a nivel, una neumonía asociada a ventilador, y usted sabe que la infección genera inflamación, y la inflamación genera cicatrización y fibrosis, entonces hay mayor riesgo de que desarrolles. Y otra cosa, para las mamás, las infecciones del tracto respiratorio inferior a repetición. Aquellos niños que a cada momento están con neumonía o con bronquitis viral o bacteriana, esto crea un ciclo de inflamación, reparación, fibrosis, y te aumenta el riesgo de padecer EPOC, igual que como si fueses un adulto fumando. Entonces, para estos niños hay que cuidarlos y decirles que definitivamente el cigarro es algo que no deben de probar nunca porque aumenta su riesgo. Y último, para no tomarme tanto tiempo en esto, evidentemente los factores genéticos. Uno de los más descritos es el déficit de una proteína que se llama alfa-1 antitripsina. En términos sencillos, esta proteína lo que hace es equilibrar el daño y reparación de tejidos. Es una proteína que actúa contra las proteasas, que las proteasas se sabe que son las proteínas que dañan el tejido, que se comen el tejido, son necesarias cuando hay una infección, hay una herida. Estas proteasas dañan, consumen el tejido dañado. Pero cuando tenés déficit de la antitripsina, no frena la acción de las proteasas, entonces daña muchísimo el tejido pulmonar y esto predispone al EPOC. Entonces, en resumen, esos podrían ser los factores más importantes.
Y usted mencionaba al principio que ocupan la tercera causa a La nivel tercera mundial causa. y llama bastante la atención porque uno siempre piensa en infarto o una enfermedad cardiovascular, pero la tercera hay que tomar en consideración que muchos de los factores son factores externos o que pueden prevenirse o pueden ser modificables. Vale la pena uno que está en el área de la salud y como especialista en nutrición, que la intención siempre es prevenir y retrasar la aparición de enfermedades. Doctora, y ahora entrando en el tema de esas consecuencias metabólicas y nutricionales, específicamente ya cuando la enfermedad está instaurada, ya cuando el paciente tiene EPOC, podemos encontrar un paciente con EPOC, tanto un paciente desnutrido como un paciente con obesidad. Entonces son escenarios completamente distintos. Me gustaría que entráramos en detalle con esta información. Así es, y de hecho es curioso de que no importa, como usted menciona, si entran delgados o entran con obesidad a la enfermedad, lo que sí le aseguro es que si el paciente vive lo suficiente, probablemente va a terminar con pérdida de peso en algún momento. Y lo triste, y comentándolo con mis colegas, viven la misma situación, es que es una de las enfermedades, Rosy, crónica de desgaste que menos refieren al nutricionista. Y siendo la tercera causa, por ejemplo, Impresionante. sí, la cirrosis Y, hepática es mucho menos frecuente y yo ajá. veo mucho más cirrosis en mi clínica que lo que veo en EPOC, porque rara vez mandan al paciente con EPOC a un tratamiento nutricional. Es algo que tenemos que crear mucha conciencia. Entonces, ¿qué pasa con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Cuáles son los cambios metabólicos y nutricionales a los que lleva? Partamos rápidamente de que cuando hay una toxina o algún agente que esté deteriorando el parénquima pulmonar, en específico el alveolo, hay una respuesta inflamatoria local que es mediada por neutrófilos, macrófagos y demás. Luego estos neutrófilos activan la respuesta inmune más específica, que es la adaptativa. Llegan células y linfocitos como los linfocitos B, los T. Estos liberan sustancias proinflamatorias, por ejemplo, los linfocitos TH y 17 liberan interleuquina 17, 22. Es bien compleja la bioquímica y la parte molecular, pero lo que quiero resumir es que hay una inflamación local, que todas estas células y moléculas lo que tratan es de mantener la inflamación lo mayor controlada, la lesión lo mayor controlada, que esta lesión no se vaya a otras partes, pero lamentablemente cuando el factor continúa ahí, estando ahí, esto se convierte en una inflamación sistémica y el paciente cursa con un grado de inflamación que puede ser de leve a moderado, pero es crónico y es permanente. Entonces, ¿qué pasa? Partamos de que todas las enfermedades crónicas cursan con esta respuesta inflamatoria y sabemos que la inflamación es, una analogía sencilla es como si usted estuviera en un país que está constantemente en guerra. Entonces se están destruyendo las casas, se están destruyendo las calles y no hay espacio para reparar. Se necesita mucha energía, mucha fuerza de trabajo para reparar. Entonces igual en nuestro cuerpo, si estás con inflamación constante, requiere una activación constante del sistema inmune, entonces hay un requerimiento energético aumentado. Eso es uno. Por otro lado, la respiración en estos pacientes, una característica del EPOC es la obstrucción del flujo respiratorio. Entonces hay un incremento del costo de la respiración. Entonces se aumenta el costo del trabajo de la respiración. Y todos sabemos, alguna vez hemos hecho ejercicio, que cuando uno hace ejercicio y está jadeante, esto hace que uno queme calorías. Entonces el paciente en reposo, ya que su trabajo respiratorio se aumenta de 7 veces más comparado con una persona sana, va a aumentar el requerimiento calórico. Por otro lado, tenemos también que por la respuesta inflamatoria se liberan un montón de sustancias y de citoquinas y de quimioquinas que generan anorexia, ¿verdad? Que son anorexigénicas. Entonces, este paciente disminuye su ingesta. Entonces, por un lado tengo un incremento de los requerimientos energéticos porque estoy quemando más calorías, pero por otro lado estoy consumiendo menos. Otra cosa también es que los pacientes sufren de saciedad temprana, entonces ingieren muy poca comida porque se llenan rápidamente, el estar jadeante les cuesta respirar. Entonces todo esto lleva a que primero vayan perdiendo peso y cuando pierden peso pierden masa grasa, pero también pierden masa libre de grasa, tanto músculo como hueso. Entonces,
Eso es como un efecto dominó, doctora, ¿no? De acuerdo como usted lo va narrando, es un paciente que tiene un alto nivel, está hipercatabólico, ¿cierto? La inflamación genera un desgaste. De hecho, cuando el paciente está en reposo, uno piensa que estás en reposo, no está generando gasto de energía, pero este paciente tiene un incremento mayor, no solamente por su metabolismo per se, sino también la respiración está generando un incremento del gasto energético y desencadena, además que pierde el apetito, una saciedad temprana y se viene desencadenando el proceso de desnutrición de manera inmediata. Así es. Y lo que sucede es que a veces el paciente tenía obesidad o tenía sobrepeso, entonces tal vez cuando el paciente llega donde el internista, donde el neumólogo, le toma peso, le toma talla, Está bien. sigue bien, pero no haces la anamnesis nutricional. Uh-huh. Te das cuenta que el paciente ha perdido peso y eso es algo que yo les recomiendo a los médicos. Yo sé que no sabemos de nutrición, como médicos no sabemos de nutrición porque no nos enseñan, pero entonces yo les digo, no se basen tanto en índice de masa corporal, vean, hagan historia de peso. Si el paciente ha tenido pérdida de peso, eso es un indicador de deterioro nutricional. Y como bien mencionaba, entonces el paciente se va desgastando. Y cuando pierde masa muscular, entonces se pierde también la fuerza de los músculos respiratorios. Entonces este deterioro nutricional deteriora aún más la función respiratoria. Esta función respiratoria hace que el paciente coma menos, se desnutre más, entonces es un ciclo vicioso sumamente difícil de romper. Y es una enfermedad triste porque es causa mucha depresión, causa mucha ansiedad y también el estrés psicológico se suma al estrés metabólico que este paciente tiene. Entonces es sumamente complejo de tratar y lo ideal es tratarlo cuando el paciente está siendo recién diagnosticado. Súper interesante, doctora, porque se engloban varios aspectos, inclusive la parte emocional, cómo juega un papel tan importante y en este paciente que está catabólico o con el metabolismo, hipermetabolismo. Hablemos un poco de la valoración nutricional, doctora. Usted mencionaba que no solo es importante tomar en cuenta el índice de masa corporal, vale la pena destacar cómo se hace todo el tamizaje nutricional, que considerar un porcentaje de pérdida de peso, cuáles son esos valores o cómo suele usted hacer la antropometría en este tipo de pacientes. Excelente. Partamos de algo bien sencillo para recordar, que esto no es válido solo para EPOC. Todo paciente que uno va a valorar nutricionalmente hay que tomar el A, B, C, D de la valoración nutricional, empezando por el A, que es antropometría, con las medidas más básicas, peso, talla, lo que mencionábamos, un índice de masa corporal para tener una idea, pero también hay ciertos parámetros importantes que son bien sensibles a la pérdida de peso y a la pérdida de músculo, como la circunferencia media del brazo, la circunferencia de la pantorrilla, son parámetros antropométricos a tomar en cuenta. Entonces, primero empezamos con la antropometría, midiendo esto. Luego, en cuanto al peso, lo que yo les mencionaba, siempre es importante preguntar el peso usual del paciente y cuánto ha sido su pérdida de peso. Una pérdida de peso del 5% en los últimos 3 meses ya es un indicador de precaquesia, incluso de caquexia, ¿verdad? En estos pacientes. O una pérdida del 10% en 6 meses también es un tiempo más prolongado. Eso es con la antropometría. Luego el B del ABCD es la química. Lo más básico es una biometría hemática completa, incluso para ver si hay anemia, que puede ser frecuente en estos pacientes. Y luego hay otras pruebas más específicas, como el recuento de proteínas totales y fraccionadas, vemos cómo está la albúmina, también el perfil lipídico. Hay pacientes que si están tomando corticoides, es muy frecuente, uno del manejo de estos pacientes con corticoides, suelen tener dislipidemias. Por eso hay que medir, por lo menos si lo está viendo alguna vez al mes al paciente, hay que medir. Porque si este paciente está con corticoides y aún así tiene niveles bajos de colesterol total, ese es un indicador de desnutrición. En lugar de alegrarnos a que mi paciente tiene el colesterol, le bajó, no, o sea, una hipocolesterolemia o un colesterol normal o que va bajando es un indicador de que el paciente se va deteriorando. Otra cosa que uno mide también es ver las funciones de otros órganos, ver por ejemplo la función renal, la función hepática a través de estas pruebas de bioquímicas, y luego con el C, que sería el ABC, es la clínica, un examen físico dirigido. Yo desde que el paciente entra en mi consulta, yo veo cómo viene caminando, cómo se dirige y cómo se sienta en la silla,
si está encorvado, si está recto, el color de la piel, revisar las uñas, revisar si hay caída del cabello, pérdida de grasa, esta atrofia que vemos acá, ¿verdad? En la clavícula, en las rodillas, búsqueda de edema que nos puede indicar ya sea una retención de líquidos o una hipoproteinemia severa. Eso sería parte de algo importante, la cavidad oral. Hay que revisar si el paciente tiene piezas dentales completas, si tiene una prótesis, si funciona, o si no está ocluyendo bien, o si el paciente tiene una prótesis pero es con función estética y no tiene ninguna función para masticar. Porque a veces uno manda la dieta y resulta que el paciente no puede comer porque le falta. Exacto. Y la otra, el D, es la dietética. Entonces acá tomarnos el tiempo de la anamnesis nutricional, preguntar patrones de consumo de consumo de alimentos, de los 5 grupos de alimentos, cuáles consumen con qué frecuencia, preguntar también si ha estado inapetente, cuáles son las cosas que más le gustan. Hay que tomar en cuenta la religión, la cultura, el poder adquisitivo, qué puede comer el paciente al momento de desarrollar el plan de alimentación. Y como bien mencionabas, antes de todo esto, evidentemente, el tamizaje nutricional, que uno lo hace, que pueden escoger la herramienta que ustedes prefieran. El MNA, el Mini Nutritional Assessment, es ideal para paciente ambulatorio. Tenemos otros dependiendo del paciente hospitalizado, pero todo tiene que ser en conjunto. Un solo parámetro alterado no te diagnostica el estado nutricional del paciente. Tenés que integrar clínica, laboratorio, con las encuestas nutricionales para llegar a este diagnóstico nutricional. Y ahí juega un papel muy importante tener como esa visión 360 y poder determinar si un paciente, por ejemplo, está tomando un tipo de medicamentos y ese medicamento me está generando edema o está generando una acumulación de grasa que puede sugerir que el paciente está aumentando de peso, pero que en realidad tenemos que determinar si es un falso positivo. Todas esas cosas son tan importantes en la valoración nutricional. Incluso la boca, por ejemplo, hay medicamentos que causan celostomía, que es resequedad bucal. Entonces el paciente, como sucede con los pacientes oncológicos, el paciente no quiere comer porque tiene resequedad bucal. Entonces hay maneras, uno usa infusiones tibias de té de menta o té de manzanilla o algunas gomas de mascar que tengan azúcar en alcohol como xilitol, que generan salivación antes de que el paciente coma. Son cuestiones importantes a tomar en cuenta para ver como decimos, qué medicamentos están ocasionando que el paciente disminuya incluso su ingesta. Los corticoides en dosis altas y en dosis incluso mínimas tienen un gran impacto en el paciente. De hecho, generan dislipidemia, generan hiperglicemia. Muchos de estos pacientes se complican con diabetes y también muchos pacientes, que lo hablábamos recientemente, se complican con insuficiencia cardíaca. O sea, el EPOC y la falla cardíaca, insuficiencia cardíaca se combinan. Entonces ya tenemos un paciente que tiene un EPOC, que tiene diabetes y que la diabetes lo puede llevar a una nefropatía diabética y te puede llevar a una insuficiencia. Entonces ahí es tan complejo manejar estos pacientes que son comórbidos y en la vida real la mayoría son comórbidos, tienen más que una patología crónica. Y de ahí la importancia del rol en la terapia nutricional especializada, doctora, porque definitivamente este paciente se va complicando, tiene mucho riesgo o tiene un alto riesgo nutricional por todo lo que usted ha comentado, si no tiene las piezas de dentadura completas, es un paciente que está inapetente, hay que valorar todo eso para poder planificar un adecuado plan de alimentación o diseñar un plan de alimentación individualizado para este paciente y qué macronutrientes específicamente tiene usted o que a la hora de calcular los macronutrientes o los micronutrientes, doctora, ¿qué se debe considerar? ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, aquí tenemos dentro de nuestros seguidores muchísimas estudiantes de nutrición y especialistas en el área de la salud. ¿Qué macronutrientes y cuánto es el porcentaje más o menos que suelen recomendarse en este tipo de pacientes, tanto en energías como en macros? Perfecto. Sí. Luego que hemos hecho nuestro diagnóstico nutricional, evidentemente individualizar. Otra cosa que quería mencionar también, si tenemos acceso a hacer bioimpedancia de grado médico, ayuda mucho la bioimpedancia para ver la composición corporal, aparte que este es muy sensible a los cambios en los líquidos, también el ángulo de fase que podemos medir en bioimpedancia
te da ese grado médico es importante. Entonces también teniendo todo esto podemos hacer un plan de alimentación mucho más, más individualizado y más específico para el paciente. Entonces uno primero lo que hace es ver cómo está su ingesta de nutrientes, si a través de la alimentación convencional el paciente está alcanzando su requerimiento calórico de micronutrientes. Si el paciente vemos que lo está alcanzando, lo primero que damos es un consejo dietético para que el paciente tenga una alimentación variada, porque lo que siempre les digo es un plato de comida, un tipo de alimento no te va a dar todo. Tenés que tener una alimentación variada y balanceada para tener todos estos micro y macronutrientes. Pero lamentablemente muchos de nuestros pacientes, la gran mayoría, no alcanzan sus requerimientos calóricos, proteicos ni de micronutrientes a través de la alimentación convencional, porque están inapetentes, porque el paciente no tolera algunos alimentos. Por ejemplo, te doy un ejemplo por experiencia. Uno manda, en mi país, por ejemplo, el frijol es la base de la alimentación y es una excelente proteína. Y muchos pacientes con EPOC, como mencionaba, son de muy escasos recursos. Entonces, cómo le das una alimentación que esté dentro de lo que pueda comprar. Pero los frijoles, igual que otras leguminosas, causan gases. Entonces, si causas muchos gases, como el coliflor, los frijoles, las bebidas carbonatadas, este gas en el estómago hace que el paciente disminuya su capacidad. Exacto, su capacidad. Se llena muy pronto y no quiere comer. Entonces, ¿cómo alcanza el requerimiento de un paciente que está inapetente, que tiene dificultad para respirar y que entonces no puede comer bien? Y que aparte de ello, lo que más me interesa repletar en este paciente en muchos casos es la proteína. ¿Cómo hago? Entonces calculo, ¿verdad? El cálculo calórico por lo general va de 25 a 30 kilocalorías por peso al día, dependiendo del estado nutricional. Si es un paciente que se hospitalizó y está exacerbado con una neumonía, con una infección bacteriana, puede ser que tenga que dar 30, sin tratar de exceder. Acordémonos que no hay que exceder calorías, porque exceder calorías complica todavía más la función respiratoria. Luego nos vamos con proteínas. Las proteínas se deben de calcular altas. Sabemos que lo normal en una persona sana, 0.9 a 1 gramo por kilo. En estos pacientes es de 1.2, 1.5 hasta 2 gramos por kilo de peso al día. Vamos a regresar a esto porque este es el talón de Aquiles, la alimentación. Y luego dar un buen aporte de grasas, que a veces podemos dar alto, 30, 35, a veces hasta 40, porque tenemos que bajar los carbohidratos, pero buscamos que estas grasas sean de buena calidad. Exacto. Para no que no sean grasas saturadas, que no sean grasas trans, suplementar con omega 3, etc. Y en los carbohidratos, Rosy, muchos pacientes generan síndrome metabólico y tienen resistencia a la insulina, ya sea secundaria a la inflamación o porque tenían obesidad, qué sé yo, o porque eran diabéticos antes. Entonces hay que tener cuidado con los carbohidratos. A veces yo me quedo con 45%, 40% gramos de carbohidratos. Si es un diabético descompensado, a veces doy lo mínimo, 130 gramos al día, y compenso con proteína y grasas. Ahora, en mi experiencia es bien difícil, sobre todo en pacientes con una EPOC avanzada, pacientes deteriorados, que solo con la alimentación no llega. No llega. Con que yo le diga cómase 7 onzas de carne al mediodía, de ahí ya estoy mal, porque solo se va a comer eso, no va a comer ni vegetales ni nada más, no lo alcanza. Entonces, tenés que hacer uso de suplementos nutricionales, pero no cualquier suplemento nutricional. Tiene que ser un suplemento nutricional especializado. Incluso la guía GOLD, que es esta guía de la Iniciativa Global para Manejo Diagnóstico de la EPOC, menciona, lamentablemente, de 206 páginas, que es esta guía, 2 párrafos son para nutrición, solo para que veas la importancia mundial, 2 párrafos. Pero el segundo párrafo menciona que la mayoría de los pacientes no cubren sus requerimientos con la alimentación y recomiendan dar suplementos orales, y la característica principal que ellos resaltan es que sean hiperproteicos, porque es el macronutriente que más nos cuesta alcanzar. Los carbohidratos son fáciles de alcanzar, un puré de papa, una fruta, una avena, y es lo que el paciente quiere, es lo que normalmente el paciente le es más fácil comer porque no tiene que masticarlo mucho. En cambio la carne, pollo, pescado, a veces se sienten que se les dificulta más alcanzarlo. Entonces, las características que yo busco en un suplemento es que sea más alto en calorías que un suplemento normal, o sea, que no sea isocalórico, que sea hipercalórico, que sea alto en proteína, eso es importante para mí, por lo menos más de 15 gramos de proteína por toma, 20 gramos es ideal, que tenga grasas de buena calidad y también alto en buenas grasas, y preferiría que sea modesto o bajo en carbohidratos y definitivamente sin azúcar.
algo, y evidentemente que tengan micronutrientes, vitamina A, vitamina C, zinc, vitamina D. La vitamina D es importante. A todo paciente con EPOC hay que medirle la vitamina D y suplementarla. Entonces, esas son características que uno busca. Y el sabor, que sea un sabor bastante neutro, porque vas a dárselo por mucho tiempo y no lo quieres aburrir. Entonces, nada de eso, sino neutro que puedas cambiar. Y yo sé, doctora, que dentro de su recomendación y experiencia de uso suele utilizar, por ejemplo, usted productos de nuestro portafolio y en este caso Enterex Protical, porque vale la pena destacar que esta fórmula especializada es hiperproteica, además que tiene un adecuado aporte de grasas de las buenas, y además es bajo en carbohidratos. Y Protical, la versatilidad es que permite adaptarse a estos pacientes, que no solo el paciente EPOC, sino el paciente también que puede cursar con otras patologías como usted acaba de mencionar, y que suele utilizarlo en la mayoría de los médicos para estos pacientes con patologías crónicas de desgaste por esa versatilidad y por la composición particular de sus nutrientes. Sí, de hecho Protical es mi producto estrella. Ahorita estoy sufriendo porque no hay en Nicaragua. Es un problema. De hecho, pacientes que los tengo suplementados, ellos compran de 6 en 6 las latas de Protical porque se sienten también que les da miedo que se vaya a terminar. Ahorita tuve como 10 mensajes la semana pasada diciéndome, doctora, no encuentro Protical por ningún lado, porque yo veo enfermedades crónicas, me especializo en cáncer, hepática, renal, cardíaca, pulmonar, y lo uso en estas patologías. Protical es perfecto porque lo que decía, 20 gramos de proteínas, tiene 20 gramos de grasa, solo tiene 15 gramos de carbohidratos, que es en forma de maltodextrina. El sabor es muy sutil. Entonces, en pacientes con cáncer, por ejemplo, que no requiero controlar tanto el carbohidrato en ese paciente en ese momento, puedo incluso agarrar el Protical y mezclárselo con fresa, con un banano, con guanábana, con avena, con lo que sea, y le aumento el carbohidrato, pero me quedo con esa cantidad de proteína que quiero. En cambio, las fórmulas poliméricas estándar, usted sabe, tanto las de Victus como las de otras empresas, tienen 8, máximo 12 gramos de proteína por toma y suelen tener arriba de 27, 30 hasta 56 gramos de carbohidratos por toma. Entonces no se apega a la necesidad de mi paciente. Y muchos pacientes con EPOC suelen cursar con problemas cardíacos, problemas cardiovasculares. Entonces hay que tener cuidado con los líquidos. Otra cosa es que el paciente con EPOC está tomando corticoides, que ya lo dijimos, y el corticoide suele afectar el sodio. Entonces el paciente puede retener agua, retener fluido. Retención de líquido. Exacto. Entonces el Protical uno puede calcular, usted sabe que se le puede poner menos agua, más agua, uno puede variarlo. Y otra cosa que ya les mencionar es el sabor. No he tenido un paciente que me diga, doctora, no me gusta, o sea, sabe muy bien y no. Sabe delicioso. Sí. Tengo incluso ideas que me han dado mis pacientes. Tengo una paciente que lo mezcla, esta es una paciente oncológica, entonces sí, requiere un poco más de calorito. Ella lo mezcla con guanábana, y su finca tiene como miles de árboles de guanábana, entonces lo mezcla con guanábana y lo congela y se lo come como un helado. Tengo pacientes que lo mezclan con frutos rojos, con banano, con papaya. O hay pacientes que simplemente se lo ponen al cereal y se comen su granola, su cereal con entonces hay miles de maneras de usarlo y es como un comodín. Yo digo, cuando estás jugando un juego de mesa y tenés una carta que se aplica para diferentes, definitivamente que sí es Protical. Ideal sería, y vale creo que mencionarlo para mis colegas, es que nosotros como profesionales de la salud, una de las metas que deberíamos de tener, es algo que se logró en Nicaragua y les recomiendo en toda Latinoamérica que luchen por esto, traten que una fórmula como Protical esté incluida dentro de los seguros sociales, porque la mayoría de nuestros pacientes son pacientes de escasos recursos. Necesitamos que el sistema de salud provea con estas fórmulas. Esa ventaja tenemos acá, que acá cuando había, que esperemos que venga pronto, se les daba a los pacientes. Es mandatorio que tengamos una fórmula tan versátil dentro de nuestro portafolio de productos en el hospital para poderles ayudar a nuestros pacientes. Y fuera de un anuncio comercial, no lo estoy diciendo desde un punto de vista comercial, te lo estoy diciendo de verdad desde la experiencia, cómo nos facilita la vida fórmulas así, a la hora de planificarle el plan al paciente y que alcance su requerimiento calórico,
proteico, de grasas, con un buen sabor, hecho por un laboratorio que tiene una trayectoria conocimiento aprobado por la FDA. O sea, es algo que ¿qué más podemos pedir, la verdad? Yo te digo que estoy sufriendo porque no tenemos ahorita. Y de hecho, doctora Aurora, muchos de los especialistas con los que tenemos la oportunidad de compartir nos mencionan como Protical es como ese puente perfecto para poder sobrellevar la evolución del paciente, porque podemos tener un paciente que quizás tenía un grado de desnutrición, pero a medida que hemos ido evolucionando, pues vamos adaptando las calorías y la versatilidad de Protical, como usted lo mencionaba, podemos ir ajustando la cantidad de agua, podemos ir bajando o subiendo el aporte calórico de acuerdo a la necesidad del paciente y de acuerdo a la evolución del mismo. Entonces eso marca la diferencia y como usted lo decía, no queremos hacer como un comercial de televisión, pero sí es importante entender la versatilidad de este producto, cómo puede ayudar, por ejemplo, a una nutricionista cuando su paciente está mejorando o definitivamente su estado nutricional se está perjudicando de alguna manera. Sí, y es difícil. Yo siempre les pongo el ejemplo a mis colegas como, ¿qué haríamos los médicos sin antibióticos? ¿Qué haríamos los médicos? Mi esposo, que es periodoncista, ¿qué haría sin un Enantium, que es un analgésico que llevamos para que alivie el dolor? ¿Qué haríamos? Muchos procedimientos la gente no se los haría porque está con el dolor. Entonces, igual, no sé por qué vemos la nutrición como si fuera un lujo, como que si mandarle este suplemento al paciente es un lujo cuando es una necesidad. Si tu paciente tiene poco y definitivamente se va a deteriorar nutricionalmente y no está comiendo lo suficiente, si vos le decís comer 5 o 6 veces al día, 3 tiempos de comida, más meriendas, porque también acuérdense que el paciente se cansa, no puede soportar grandes cantidades de comida en una sola toma. Tenemos que repartírsela. Nunca vamos a sustituirle sus 3 tipos de comida con Protical, eso es un suplemento que se lo damos fuera, porque hay que preservar la parte emocional, cultural y social de la alimentación. Pero, ¿qué pasa? Si tu paciente no alcanza los requerimientos y vos te quedas de brazos cruzados, que él siga así y que vean a la mano de Dios, el paciente se te va a infectar, te va a dar una neumonía. ¿Qué pasa cuando los que puedes dar el antibiótico de quinta generación, de más amplio espectro que pueda existir, pero si el paciente está hipoalbuminémico, si el paciente está inmunocomprometido, ¿qué respuesta inmunológica va a tener? Y sabemos que la nutrición tiene un impacto directo en el estado nutricional, la nutrición tiene un impacto en la respuesta inmune. Entonces, usar estos suplementos es una herramienta valiosísima. La industria lo ha hecho muy bien porque existe la necesidad. Y nosotros tenemos como médicos, como utilizar estas herramientas que la industria nos provee de manera ética, de manera profesional, de manera adecuada y no negarles esta oportunidad a los pacientes que definitivamente la necesitan. Es muy valioso, doctora, el comentario. Y usted mencionaba también hace ratito el uso de las fórmulas poliméricas, si bien es cierto, entrando en el detalle de los productos nutricionales para estos pacientes que están un poco más comprometidos, que tienen un riesgo nutricional elevado, que tienen una patología ya de base. ¿Cuál es la diferencia de utilizar, por ejemplo, una fórmula polimérica estándar a una fórmula especializada en la evolución del paciente? Entonces, entender por qué elegir una para cierto tipo de pacientes y una fórmula como Proticalo o una fórmula especializada marca la diferencia. Exacto. ¿Qué pasa? El EPOC, como ya mencionamos, es una patología crónica de desgaste y que va el paciente deteriorándose mucho más. Tiene altos requerimientos de calorías, altos requerimientos de proteína, hay pérdida de masa muscular, esta masa muscular impacta en la función respiratoria, esta pérdida de masa muscular hace que el paciente no pueda realizar sus actividades diarias. Entonces, una fórmula polimérica estándar tiene entre 200, 250, cuando mucho, calorías, suele tener 8 gramos de proteína, las que tienen más tienen 12 gramos de proteína, suelen tener azúcar, la mayoría tienen azúcar, entre 10 y 20 de azúcar, y suelen tener entre 26 hasta 56 gramos de carbohidratos. Entonces es una fórmula que se complica mucho al momento de uno ajustar los requerimientos del paciente, que esta fórmula te cumpla. Si le estoy dando, le tendría que dar más veces
este suplemento para alcanzar la cuota proteica, que es la que principalmente me preocupa y que es la más difícil de alcanzar. ¿Y qué pasa si yo la doy 3 o 4 veces? Imagínense una que tiene 8 gramos de proteína, 4 veces serían 24 gramos, cuando una toma de Protical me da 20 gramos, y pongamos que es una baja en carbohidratos que tiene... En carbohidratos. 26 gramos serían más de 80 gramos de carbohidratos lo que le estaría dando al paciente, cuando en Protical le estoy dando 15 gramos en una toma. En calorías, 300 y pico de calorías tiene Protical, estas tienen 200, entonces son altas en sodio, suelen ser altas en potasio, cuando Protical es bajo en estos nutrientes. Entonces es una diferencia abismal, es más difícil alcanzar los requerimientos. Y el volumen. Exacto, para que puedas darlo tenés que darlo en cierto volumen, y si modificas el volumen aumentas los carbohidratos, aumentas todo y no llegas todavía al requerimiento. Y tomar en cuenta que la ventaja de Protical, que bueno, tiene mucho, pero a mí que me encanta, es su alto aporte proteico y su bajo aporte de carbohidratos, porque es bien fácil al paciente con un puré de papa, con un batido de fruta, con un arrocito llegar a los carbohidratos, y es lo que el paciente quiere comer. Pero llegar a la proteína es el talón de Aquiles, es lo que más nos cuesta en estos pacientes. Excelente. Mejor no podría haberlo explicado, doctora, porque definitivamente en un vaso de Protical podemos encontrar 320 kilocalorías y difícilmente un paciente logre comerse 320 así rápidamente. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Son 4 huevos. Yo le digo que Protical tiene 4 huevos, porque imagínese. proteína, 4 huevos, 24. Entonces, con Protical son 3 a 4 huevos que te estás comiendo en una toma. Y hay pacientes que se sienten llenos con comerse 2 huevos. Entonces, es fabuloso. La verdad que la respuesta de los pacientes con Protical es increíble. Se nos está acabando el tiempo, doctora, y ha pasado muy rápido porque ha sido muy interesante. Pues un poco para hacer el resumen, hemos estado hablando de los requerimientos para el paciente con EPOC. Debería ser el aporte de energía, no debemos sobrecargar. En cuanto a energías, la dieta tiene que estar basada en un alto aporte de proteínas, tenemos que tener control con los carbohidratos, probablemente un mayor aporte de grasas, pero de las grasas llamamos grasas monoinsaturadas, que serían las grasas más saludables para el paciente. Un poco para ir cerrando, doctora, en cuanto a la restricción de líquidos y sodio para algunos de estos pacientes, sabemos que no todos suelen cursar con edema, pero entre las recomendaciones, ¿podría darnos alguna recomendación adicional? Como menciona, no todos tienen un paciente ambulatorio que esté controlado, no tenés que restringir líquidos, sobre todo si vive en un clima caliente, pero si es un paciente, por ejemplo, que se complicó con una neumonía, que tuviste que hospitalizarlo, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar un edema agudo del pulmón, entonces hay que tener cuidado con los líquidos. También si el paciente se acompaña con otra patología, como una insuficiencia cardíaca, que sobre todo una insuficiencia cardíaca congestiva, también tienes que tener cuidado con los líquidos, o si el paciente es un paciente que aparte tiene una nefropatía o alguna situación en particular que el paciente esté atravesando. En este caso se suele calcular casi que igual que las calorías a 25 ml por kilo, y ver el balance hídrico, ver los ingeridos, ver cómo está reaccionando el paciente, buscar edema, y dependiendo de eso bajar un poquito más, restringir un poco más los líquidos, pero esto se hace muy individualizado, muy dinámico, dependiendo de la micción del paciente, cuánto está orinando en el 24 horas este paciente, y así vamos viendo cómo reemplazar. Y casi siempre en estos pacientes es más dado por alteraciones con el sodio, entonces hay que cuidar la dieta en estos pacientes porque consumen corticoides y eso altera el metabolismo de sodio. Y también, como te digo, si tienen una comorbilidad como una falla cardíaca, que así que restringir. Bueno, hablamos no solo de las patologías a nivel respiratorio, durante este live hemos mencionado todas esas patologías crónicas de desgaste. No sé, doctora, si quiere mencionar algo más antes de entrar a lo que son las preguntas. Creo que hemos hecho una visión 360 por todas estas patologías y cómo hacer el manejo nutricional apropiado de estos pacientes. No sé si quiere decir algo más, doctora, o le damos paso a las preguntas. Perfecto. Yo veo que todavía se
Siguen uniendo personas. A ver si hay alguna pregunta por acá. Todavía aparece que no hay ninguna pregunta. ¿Alguien de la audiencia quisiera preguntar? Aprovecho de acotar, como decía la doctora Aurora, dentro de nuestra página de Victus Latam en nutrición, podemos encontrar recetas con todos nuestros productos, no solamente con Protical, son recetas sencillas por las que la suplementación no tiene que ser siempre preparar el suplemento y consumirlas, también las podemos mezclar con algunas otras frutas y aquí dentro de nuestra página les damos esas opciones. Déjeme ver, creo que no veo ninguna pregunta por acá. Aquí, saludos desde Honduras, saludos. Creo que todo ha quedado súper claro, doctora. Como siempre, las puertas de nuestro Instagram, Facebook están abiertas para hacer cualquier pregunta. ¿Quién es el encargado de la marca de Nicaragua? Al finalizar el live podemos responderte directamente cómo podríamos hacer. ¿Qué otra pregunta tienen por acá? Bueno, doctora, creo que la audiencia está muy calladita el día de hoy. Lo, la hora, sí, la hora del almuerzo para algunos nos están mandando muchísimos corazones. Les agradecemos muchísimo el hecho de estar conectados con nosotros durante estos 45 minutos donde hemos abordado temas de sumo interés y cualquier información que ustedes quieran o aprovechen en este momento. Bueno, doctora, creo que por aquí nos están saludando. Si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Doctora Aurora, una vez más, mil gracias porque siempre está impartiendo información valiosa tanto para el profesional de la salud como para el paciente y para quienes estamos de este lado que queremos brindar toda la información para el consumidor como tal. Así es. Muchísimas gracias. Y solo para finalizar, mencionarles que si son médicos los que nos están escuchando y tratan este tipo de pacientes, refieran tempranamente al paciente al profesional de la salud encargado de ver la nutrición en su país, ya sea el nutricionista dietista, el médico nutriólogo, porque entre más temprano el paciente reciba una terapia médica nutricional adecuada y oportuna, mejor pronóstico va a tener. Muchos sabemos que la terapia multimodal incluye la terapia nutricional, la fisioterapia, y un músculo que esté pequeño, que esté desgastado, no va a responder igual. Estos pacientes disminuyen su respuesta al ejercicio, ya que el músculo pequeño necesita más oxígeno, se agotan más fácil, entonces la terapia médica nutricional no es un lujo, es una necesidad. La suplementación nutricional definitivamente que es como esa superheroína que nos ayuda a que el paciente pueda alcanzar estos requerimientos. Entonces usémosla, utilicémosla, aprendamos cómo incluirla dentro de la alimentación del paciente porque nos va a dar muchos resultados beneficiosos si lo hacemos oportunamente y crónicos, porque no puede ser un mes, tiene que ser al menos 3 meses para poder ver los resultados. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, Rosy. Muchísimas gracias a las mamás de Guatemala, El Salvador, que están hoy acá. Felicidades. En Nicaragua es el 30 de mayo, el Día de las Madres, pero bueno, para mí, el resto de madres de Centroamérica, feliz Día de las Madres. Gracias, doctora. Gracias a la audiencia y bueno, que tengan linda tarde. Igual, nos vemos.